Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy de una figura que yo creo que hay que reivindicarla en muchos aspectos porque los jóvenes en general, estoy haciendo una generalización, eh, cuando entran a la búsqueda en el campo del crecimiento personal, de la espiritualidad y demás, creen que la historia empezó ayer, pero en realidad tiene un desarrollo muy anticipatorio y hay gente que ha hecho una obra, un trabajo desde mucho tiempo atrás y no tiene la difusión y el conocimiento de parte del público como uno personalmente cree que debería. Y me estoy refiriendo que este año, concretamente, se cumplen 100 años del nacimiento de Antonio Blay Foncuberta, que se lo considera el precursor de la psicología transpersonal en España. Y para hablar de él, porque hay una serie de actos organizados por la Asociación para el Desarrollo de la Conciencia y la Autorrealización, ACTA, perdón, vamos a hablar con su presidente, con Imanol Cueto, que es la persona que vosotros estáis viendo en este momento en pantalla. Imanol, muchas gracias por recibirnos. A ti, Aurelio. Decía que la figura de Blay, concretamente, quizás para lo que uno pretendería, no está, no tiene el marketing, como decíamos antes de comenzar nuestra charla, que debería, más que nada porque son aquellos que crean los cimientos de lo que viene después, ¿no? Y siempre estamos en esa fase de construcción y desarrollo. Vamos a recordar quién fue Antonio Blay. Por favor, Imanol. Sí, lo has explicado bien. O sea, Antonio Blay Foncuberta es conocido generalmente como un precursor de la psicología transpersonal en España, que quizá es lo más conocido, pero su obra va bastante más allá. O sea, no es solo un psicólogo transpersonal al uso, sino que él, a lo largo de toda su vida, hizo un trabajo muy exhaustivo sobre la profundidad del ser humano, o sea, Mm, sobre el contacto que tiene con los planos superiores de conciencia y cómo acceder a ellos de una manera voluntaria y consciente. Entonces, es una obra muy extensa, es una obra muy extensa y sobre todo, fíjate que Antonio Blay era una persona muy leída, era una persona que se instruía de muchas líneas, tanto de la filosofía occidental como la filosofía oriental, pero mm, él en un momento determinado de su vida cogió y decidió, dijo, mira, me voy a desentender de cualquier concepto, de cualquier idea, y yo solo voy a hablar de lo que voy a ir experimentando en la medida que yo voy haciendo este trabajo interior. Y básicamente él se dedicó a experimentar en sí mismo estos aspectos profundos del ser humano. Y luego lo divulgó de una forma, pues como él lo hacía, que es una forma muy clara, muy precisa, muy pedagógica, con la única intención, porque él huía muchísimo, de todo lo que se refiriera a su persona. O sea, él no quería que se hablara de él. Él decía mm, que no era importante, que no tenía ninguna importancia personal, que lo único importante era que mostrar su experiencia para enseñar a las personas que si él había conseguido un grado de conexión con su ser esencial, con su esencia, pues todas las personas que hicieran un trabajo eh, hacia ahí, de una forma o con una intención verdadera, pues podrían conseguir la experiencia que él consiguió. mm. Me gustaría un poquito ir al detalle de algunos aportes que él tiene dentro de su obra y lo primero que se me ocurrió era, él decía que el arte de ser capaz de hacer grandes cosas no consiste en hacer mucha fuerza, sino en permitir que la fuerza infinita, y esto es importante, la fuerza infinita que nos anima funcione sin ponerle, este otro tema, ninguna traba, es decir, permitir ese fluir de esta fuerza infinita y en definitiva vivir sin tensión. Claro, en los tiempos que corren, vivir sin tensión es una epopeya. Se podría decir que aquellos que lo consiguen tendrían que ser casi como héroes olímpicos. Mm, vivir sin tensión. Eh, creo que Antonio Blay, él era el ejemplo de esto, ¿no?
Sí, 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 le da ejemplo de muchas Ujú, cosas, pero esto de vivir sin tensión, pues probablemente seguro que sí. Lo que nos tenemos que preguntar es de dónde viene esa tensión, ¿no? Porque sí que ujú, es verdad que el ser humano, ujú. pues generalmente vive hipertenso por dentro. O sea, tú puedes dar una Totalmente. imagen de estar tranquilo, en paz, sereno y demás, pero como se suele decir, la procesión va por dentro, ¿no? ¿Qué es lo Ya. que produce tensión? Pues lo que nos produce tensión es lo que él llamaba un personaje, es lo que él llamaba ese, ese modelo que tú tienes que perseguir a lo largo de tu vida y en la medida que tú te vas acercando a ese modelo, pues parece que las cosas van bien y esa tensión disminuye, pero en la medida que te alejas de ese modelo, pues la tensión aumenta. O sea, es esa vocecilla que todos tenemos dentro cuando estamos viviendo dormidos y de espaldas a lo que nosotros somos, que te va diciendo constantemente cómo tienes que llegar a ser, cómo no eres, a dónde vas con esta cara, vaya tontería que has hecho. Eso es lo que genera una tensión dentro del ser humano. Entonces, él lo que decía básicamente es que esta vocecilla y este modelo que nosotros tenemos que cumplir es algo adquirido, o sea, no pertenece al ser humano, no forma parte de la sustancialidad del ser humano, es algo que se nos inocula en este proceso de paternaje y maternaje, en este proceso educativo cuando somos pequeños, y que como no es algo que es, como digo, es sustancial al ser humano, pues de la misma manera que se nos introduce, no lo podemos sacar de encima. Entonces, Ujú, cuando uno se saca de encima esa exigencia de tener que llegar a ser, temiendo no ser, que es lo que genera tensión en el ser humano, pues entonces puede vivir a fondo cualquier cosa de su vida cotidiana, que lo mismo puede ser fregar un plato, viviéndolo a tope, a fondo, que cualquier otra cosa aparentemente de más relevancia. O sea, lo que permite vivir sin tensión es deshacerse de esa tensión que genera esa voz interior que nos está constantemente hablando en estos términos, ¿no? Entonces, ujú, nosotros a eso llamamos el despertar de la conciencia. O sea, cuando yo estoy consciente de esa energía ilimitada que tú dices, de ese amor ilimitado y de esa inteligencia ilimitada. Cuando tú eres consciente de eso, las cosas exteriores no te pasan, eres tú el que les pasa a las cosas, eres tú el ujú, que vives a tope cualquier cosa y cualquier circunstancia. Y ahí, evidentemente, la tensión no existe. Claro, no es una tarifa plana, ¿sabes? O sea, va subiendo, bajando, va subiendo y bajando. Pero sí que es verdad que hay un vivir sereno, tranquilo y en paz cuando uno está en conexión con lo que él es. Sí, sí. ujú. Seguramente esto va encadenada la idea a lo que también él proponía, ser cada vez uno mismo. Mm, Es decir, separar todo aquello que no, que lo dices tú, ¿no? El ser esencial, todo aquello que ha venido sobreagregado y que no es en realidad lo que somos. Y por eso ser cada vez o estar más cerca de esa esencia, ¿no? claro, sí, sí, sí. El asunto es que la gente no. A ver, tú cuando le dices a una persona, es que tienes que ser tú mismo. Ah. La gente ya se piensa que está siendo el mismo, ¿no? Digo, bueno, pues ya soy yo. O sea, no tiene sentido que me digas eso. O sea, primero Mm, habría que definir qué es el sí mismo claro. para saber hacia dónde caminar. Entonces, Mm, Blay decía, el sí mismo es lo que siempre está idéntico en ti, o sea, lo que no cambia absolutamente nada, lo que es permanente, lo que es constante, lo que siempre es igual. Mi identidad, eso es lo que yo soy. Y él definía que esa identidad es un potencial ilimitado de inteligencia, de amor y de energía. Entonces, eh, ese sí mismo, o sea, cuando tú te conectas al sí mismo, eres auténtico y eres real, y eso es a lo que él se refería. No se refería a estos conceptos a veces de, bueno, pues oye, perdónate o quiérete o hazte amigo de tu personaje o cosas por el estilo, sino se refería a la esencia, a la profundidad del ser humano. Y ujú, además no lo ponía en un sitio inalcanzable, no lo ponía en las nubes para que la gente lo viera como algo utópico, sino que él decía que es algo natural y que el ser humano lo puede percibir en cualquier momento de su vida y en cualquier circunstancia. O sea, ese sí mismo es a lo que a lo que se refería Blay, a esa identidad, a eso que aparece cuando yo despierto, a eso que aparece cuando soy yo. ¿Mm? ujú. Todo se va relacionando porque así estudiando un poco el mensaje y, bueno, escribió numerosos libros que se Sí. pueden conseguir e invitamos que la gente eh, haga incursión en un viaje de descubrimiento y autodescubrimiento a través de su lectura, ¿no? Él hablaba de libertad, fortaleza y serenidad, una palabra que has mencionado hace poquito. Es una trilogía interesante, más que nada porque
en épocas donde se proclama libertad, ¿no? Que no es la libertad a la cual se refiere Bly, de fortaleza, que no es la fortaleza que también habitualmente entendemos, o una serenidad que sí creo que vamos aproximando a través de, por ejemplo, técnicas que se han difundido mucho últimamente como la meditación o el mindfulness, que es el hermano menor de la meditación, por decirlo de alguna manera. Esta trilogía, libertad, fortaleza, serenidad, es un poco también un conjunto de herramientas o de valores por los cuales uno se va aproximando a esa esencia, ¿no? Sí, que es la libertad. Nosotros entendemos la libertad por hacer lo que me viene bien o lo que me viene en gana. Entonces, Mm, la libertad que Blay comentaba no es una libertad, no es este tipo de libertad superficial, sino la libertad interior que implica ser capaz de decidir y hacer por ti mismo lo que tú quieras hacer. ¿Eh? ujú, Sin este diálogo interno que hablábamos al principio de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque el ser humano desde desde esa conexión con el ego, con el personaje, nunca es libre, porque siempre está condicionado por estos pensamientos y estas ideas. Entonces, la libertad interior surge cuando el hombre o el ser humano se conecta con lo que él es y entonces él puede decidir qué es lo que quiere hacer y puede convertirse además en el, en el protagonista de su existencia y de su vida. O sea, ser el protagonista de mi vida, ¿no? Ser el protagonista de mi existencia, no estar condicionado por el pensamiento, por las ideas de cómo tengo que llegar a ser o cómo no tengo que ser, ¿no? Esa es la libertad interior a la que él se refería. Y en cuanto a la fortaleza, pues la fortaleza no es una fortaleza. A ver, la energía todos la podemos percibir siempre, en cualquier mm, momento, ¿no? Esa fortaleza, esa tal. Pero él se refería a una fortaleza interior, a un poder interior que no buscaba nunca dominar lo mm, de fuera, que no quería estar constantemente, estar por encima de los demás, sino es un mm, poder y una seguridad interior que surge del fondo de la persona y en la que está determinada a hacer lo que se propone, ¿eh? Sin pisotear a nadie, ¿vale? Que esto en los tiempos de hoy en día, mm, pues nos lo tendríamos que hacer mirar, ¿sabes? mm. La otra cosa, perdona, que no... Serenidad, serenidad. Serenidad, ya lo hemos comentado. O Ya, sea, exacto. sí, Sí, vale, sí. tú puedes estar muy sereno, tú haces una meditación y en la meditación pues puedes alcanzar un grado de serenidad, un grado de paz y tal. El Mm, asunto sería, bueno, y cuando salgo de la meditación y vuelvo otra vez a la jungla de la vida cotidiana, ¿dónde está esa serenidad? Ha mm, desaparecido, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no está solamente en la técnica de la meditación? No, no, la serenidad está dentro de ti. mm, Tendríamos que ser capaces de que esa serenidad que yo percibo con estas técnicas también la pueda sentir en mi vida cotidiana. O sea, que haya un pozo de serenidad en mm, nosotros que es la felicidad y que es la plenitud de la que él hablaba. Y que eso es mm. algo intrínseco al ser humano. ¿M? Y que se puede vivir siempre, no solo cuando meditas, en cualquier momento de tu vida. ¿M? También lo nombras el ego. Y Bly dice, es una anomalía Claro. artificialmente inducida en nuestra mente cuando éramos niños. Mm, Todo empieza allí. sí, sí, sí. Esto es clave, a mí me parece brutal, Mm, ¿eh? Porque esto pocos autores lo nombran. O sea, generalmente hay un discurso del personaje y tal, vamos a investigarlo, vamos a descubrirlo. Como decía antes, vamos a hacernos amigos de él, otros no, no, tienes que pelear, tienes que sacártelo de encima, pero Blade decía una cosa fundamental y sobre la que pivota luego todo su trabajo hacia nivel de conciencia superior. Y es que eso es una anomalía de la persona, eso es algo que se nos ha inoculado, eso es algo que en la infancia, cuando nosotros se nos va educando, se nos desconecta de esa espontaneidad y de ese brillo natural para proponernos un modelo de comportamiento que es el que vamos a tener que emplear a lo largo de nuestra vida. Y eso es la anomalía de la que habla Blay. Tú no tienes que llegar a ser una persona importante, no tienes que llegar a ser tú simplemente tienes que ser, ¿eh? Y para ser, en esencia, te tienes que desembarazar de estas ideas que te inoculan y que te meten en tu mente cuando eres un niño. O sea que de alguna forma, yo a mí me gusta esto verlo como que es una vuelta a ser un niño, a fin de cuentas. O sea, vivir desde el fondo de lo que tú eres es volver a ser un niño, volver a sorprenderte de las cosas que tiene la vida, volver a disfrutar de las cosas pequeñas, ¿eh?
Es una vuelta a ser un niño. Y de hecho Blay decía esto, decía que el ser esencial, la conexión con lo que nosotros somos, está a un paso de la conciencia del niño interior que todos llevamos dentro. ¿Mm? Mm, y lo interesante de Antonio Blay también es un poco corregir, no era su intención, pero hablaba de nuestro interior y cuando hablamos del interior es increíble también cómo va al yo, nuestro interior, y habla de, en lugar de nuestro interior, habla de presencia y quizás también de conciencia. Es interesante, el matiz tiene, cuando lo voy metabolizando de alguna manera en la meditación, me resuena mucho, es potente. Más que nada porque cuando concebimos espacialmente el exterior y el interior, relegamos tal vez ese poder infinito que en definitiva es presencia. Sí, la presencia es presencia. Y uno diría, ¿presencia de qué? Pues de yo. O Claro. sea, si yo no estoy, no hay presencia. ¿Eh? O sea, el yo entendido como identidad, como lo que hablábamos antes, ¿eh? Identidad como esa capacidad de ver, esa capacidad de amar y esa capacidad de hacer. ¿Eh? Entonces, cuando estoy presente, pues estoy yo con esa potencialidad, con lo que yo soy. ¿Eh? Y fíjate que la conciencia la definía Blay con una cosa que a mí me gusta mucho, con un concepto muy hermoso. Él decía que la conciencia es el vehículo que el ser pone a nuestra disposición para conectarnos con él. Ah, ¿Eh? qué bueno, Que a mí me parece algo fantástico. O qué sea, bueno. tenemos a Bonito, nuestra bonito. disposición un atributo del ser humano que no tienen otras formas que nosotros sepamos, ¿eh? Que es la conciencia de darme cuenta, porque ahí está la gracia. O sea, si Mm, la identidad ya está en mí, ¿eh? mm, También tengo el vehículo a disposición para darme cuenta de esa identidad en ese tiempo y en ese espacio en el que tú dices que está la presencia, que es el yo aquí y ahora, ¿no? Presente, haciendo lo que tenga que hacer. Y en ese momento, sí que es verdad que si tú estás presente y viviendo lo que tienes en el exterior y el interior son una misma cosa, porque hay claro. un yo, hay un sujeto que está viviendo esa cosa. Mm, ¿Eh? Y es mm, más, la sensación temporal de pasado y de futuro también desaparece. O sea, exacto. es como si vivieras en un eterno presente. No Ujú, tienes mil cosas en tu cabeza diciendo, oye, voy a hacer esto y luego ujú, tengo que hacer esto otro y lo otro y lo otro y lo otro. No, estoy haciendo mm, esto, presente yo aquí, protagonizando lo que estoy haciendo con mi vida. En ese momento, eh, el presente se aglutina en una eternidad, claro. en una eternidad. Mm, El pasado desaparece y el futuro, pues no se sabe. ujú, O ujú, sea, es conciencia de presencia. mm. Conciencia de presencia, no es solo presencia, no es solo estar concentrado en algo, que a veces por algunos sitios se dice, no, tengo que estar concentrado en conducir, no, no, tengo que darme cuenta de mí poniendo la atención en la conducción o poniendo la atención en lo que estoy diciendo o poniendo la atención en lo que sea. O sea, esa conciencia de mí es la presencia, ¿eh? Ujú, Tiene un peso específico brutal, ¿eh? ujú, Y incluso se irradia hacia el exterior también, se ujú, irradia de alguna forma. Por eso muchos de los alumnos que estaban con Blay en sus cursos decían que se sentían dentro de su campo de conciencia, ¿sabes? O sea, se mm. sentían integrados dentro de su campo de conciencia. Claro, luego venía la segunda parte, que cuando él se iba, pues te quedabas como huérfano de eso. Pero bueno, depender tampoco está bien, pero bueno. Claro, claro. Por eso Blay decía que el último favor que hizo a sus alumnos fue morirse. Bueno, Ah, no, lo hizo a sus alumnos, perdón. sí, Lo hizo a claro, sus claro. alumnos. Ah, El último favor que nos hizo fue desencarnar, porque sí, entonces ahí cada uno tuvo que... ahora os toca a vosotros Claro, continuar. claro. Ya. Em, eh, justamente creo que tiene relación todo lo que acabas de explicar con lo que Blake decía, el yo experiencia, ¿no? No del todo, no A del ver, todo, no del todo. El yo experiencia es la personalidad, ¿de acuerdo? vale. O sea, el yo experiencia es la personalidad. Nosotros Mm, hablamos de una identidad que es lo que yo soy,
ujú, Esa capacidad de ver, esa capacidad de amar y esa capacidad de hacer. Y la personalidad es donde se concreta esto. O sea, cuando yo, por ejemplo, utilizo la capacidad de ver, mi inteligencia, para entender algo que desconozco, pues adquiero conocimientos. Esos conocimientos forman parte de mi personalidad. ujú, Por ejemplo, cuando yo aplico mi capacidad de amar en las relaciones, pues esas relaciones forman parte de mi personalidad. Y cuando aplico mi capacidad de hacer, pues para hacer lo que tengo entre manos, las ujú, habilidades que voy conquistando forman parte de mi personalidad. O sea que todas las personalidades son diferentes, porque tú ujú, has ejercitado tu capacidad de comprender hasta donde sea, la capacidad de amar hasta donde sea y la capacidad de hacer hasta donde sea. Y eso es tu personalidad y la mía es otra. O sea, en el fondo somos un mismo ser, pero nos diferencia una personalidad. ujú, ujú, Mi forma particular de ser en esta existencia, es lo que se podría decir que es la personalidad o el yo experiencia, lo que hablaba Blay. Y es ujú. una parte muy importante y que a veces se olvida, ¿eh? Se Ya, olvida, porque este es el vehículo fundamental que tenemos para mm, manejarnos por la existencia. claro. Podemos saltar de repente del personaje a los planos superiores de conciencia sin pasar por la personalidad y por el yo experiencia. Ujú. Ujú. ¿Y la conciencia axial? Pues la conciencia axial es la conciencia que todo lo impregna, ¿no? Es la conciencia que todo lo abarca, es la conciencia que se expande, desde donde yo estoy, pues se expande hacia el exterior. Esa sensación de trascender los límites del cuerpo, de trascender los límites de las formas e ir mucho más allá, ¿no? Ujú. Mucho más allá, ¿eh? Porque Eh, la eh, conciencia no está en po- el cuerpo, soy podría ser esta, eh, es cuando sucede esas personas que no deliberadamente, pero les sucede, es como que su cuerpo se funde en el todo y tienen una experiencia, por decir de alguna manera, ¿no? De grado místico súper Sí, elevado, ¿no? yo tuve una experiencia de este tipo. A mí no me gusta mucho hablarlo porque tampoco creo que sea muy relevante, pero yo sí que tuve una experiencia cercana a la muerte, donde uno percibe esto, o sea, donde uno percibe una felicidad, una plenitud, un sentirse acogido por algo superior que le trasciende, y Ujú, ahí, o sea, el cuerpo, vamos, se queda muy atrás, o sea, se queda ujú. muy atrás. Esa sensación de plenitud y de felicidad se produce, pues, por ejemplo, en esos momentos, aunque no tiene por qué, se puede percibir en la vida cotidiana también. Sí, 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 O sea, sí, sí. pero es ese punto, sí. Ujú. Em, Blay también dejó como herencia el trabajo, Mm. ¿no? Que es un trabajo. ¿Nos podrías contar más o menos eh, a grandes rasgos de qué trata y qué se puede saber de él? Sí, mira, nosotros, por ejemplo, en la asociación tenemos un método de trabajo. O sea, un método de trabajo es un método de trabajo, como comentaba Blay. Y es un método de trabajo que idearon dos alumnos que estuvieron con él, que son Jordi Sapes y María Pilar de Moreta, que idearon un trabajo sistematizado para que la persona fuera trabajando. ¿Qué es trabajar? Pues primero preocuparse por una cosa, solucionarla, luego la siguiente y luego la siguiente. O sea, empezamos porque la persona tome conciencia de su desorientación, luego hacemos una serie de ejercicios para que la persona aprenda a despertar y a tomar contacto con esta identidad de la que estábamos hablando, hacemos un trabajo para equilibrar el yo experiencia y hacemos un trabajo con los planos superiores de conciencia. Porque sí que es verdad que Blay, yo creo que lo has comentado antes de manera muy acertada, él puso los cimientos, ¿sabes? Él puso los Mm, cimientos como estas personas que aparecen en la humanidad y dan una enseñanza grandiosa, pero que tiene que viajar en el tiempo. ujú, Y luego desde ahí se va ujú, construyendo sobre esas enseñanzas. Y el trabajo continuado y metódico, pues consiste justamente en esto, en trabajar a favor de lo que existe, que es a favor de lo que yo soy. Y en concreto nosotros, pues ya te digo que tenemos un método de trabajo donde vamos trabajando todas estas cosas. ujú. Trabajar, trabajar y trabajar. Sí. Yo recuerdo que Jordi Sapés, que era alumno suyo, le preguntó una vez a Blay una serie de cosas y él le contestó con esta respuesta. Dice, trabaja, 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 ¿no? O sea, que no es solo pensar de manera idealizada en lo que es el ser esencial, sino experimentarlo. Él hablaba mucho de la experiencia, de la experiencia. No te Ujú. creas nada de lo que yo te digo. Empezaba sus cursos así. No te creas nada de lo que yo te digo.
Ujú. Cuestiónalo, experiméntalo por ti, para que sea tu experiencia la que hable por ti, no la mía, ¿no? Digamos, un trabajo que sabemos fecha de comienzo, pero es toda la vida, ¿o no? Para mí sí, para mí es toda la vida. Yo creo que es toda la vida, sí, sí. Porque uno cuando empieza un trabajo enseguida le pone un principio y un final, ¿no? Tú Bueno, cuando vas a trabajar dices, oye, un principio y un final. mm, En el trabajo interior no, en el trabajo interior empiezas porque sientes una demanda de autenticidad, sientes una demanda de realidad, sientes, bueno, que hay algo en tu interior que te llama a buscarlo y dura toda la vida, toda la vida. No, no, mm, no, no se acaba. No puede decir uno, oye, ya estoy autorrealizado. Yo creo que no existe eso, me parece a mí. ¿Eh? O ujú. sea, que es un trabajo que te lo tienes que plantear de por vida, sí, sí. Es decir, que la autorrealización que lleva práctica y teoría, Mm, eh, es eso, lo que estamos hablando, ¿no? Es un camino que se va construyendo, que se va cimentando, que se va practicando, que se va extendiendo, que se va expandiendo, la exacto. autorrealización. Exacto, o sea, cada día te autorrealizas un poquito más, cada día un poquito más. Empiezas pues enganchado en tu personaje, con tus ideas y tus creencias, poquito a poco las vas superando, vas despertando a la conciencia de lo que yo soy, vas trabajando con tu personalidad, vas haciendo un trabajo consciente con tu personalidad, te vas conectando con los planos superiores de conciencia y vas trabajando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, siempre con el objetivo de acercarte cada vez un poco más a la esencia de lo que yo soy. Sí, sí, Ujú, sí, es un ujú, proceso, es un proceso. Y en ese proceso, a ver, no es que sea un proceso lineal, ¿no? Hay altibajos, a veces vas para arriba, a veces vas para abajo, tienes tus crisis, tus historias, pero sí que es verdad que en todo eso siempre hay una línea ascendente, ¿eh? ujú, Hacia arriba, siempre hay una línea que te va acercando hacia esa aspiración del ser esencial, ¿no? ujú, ujú. A mí me gusta mucho una frase que dice que cuando una persona da un paso hacia el ser da dos pasos hacia ti. Ay, qué bueno. Pero tienes que dar un paso, ¿sabes? Claro, Tienes que dar un claro. paso y un Tienes paso, que un paso. demostrarle al universo que tú estás hacia ahí. Claro. Eh, eh, Hay dos planos que me gustaría diferenciar. No sé si esto lo exponía claramente Blake, seguramente que sí. El de la mente y el sentir. Mm. ¿Cómo juegan estos dos planos? La mente es la mente, o sea, la mente es el órgano que tiene el ser humano a su disposición para registrar las cosas que hay en el mundo, ¿no? O sea, es con si nosotros no tuviéramos mente, no podríamos salir ni por la puerta de nuestra casa. Esto que dice Ujú. la gente, es que aquí lo que hay que hacer es dejar la mente en blanco, eso es imposible, porque la mente siempre va a pensar, o sea, la mente tiene la función de pensar, como el corazón tiene la función de bombear sangre, pues la mente tiene la función de pensar, ¿vale? Pero esa mente puede estar conquistada por lo que comentábamos, estas creencias, estas ideas, estos pensamientos de cómo tengo que llegar a ser, o puedo estar yo conscientemente en la mente utilizándola a mi disposición, Ujú, decidiendo cuándo quiero reflexionar, decidiendo cuándo quiero hacer algo, ¿sabes? O sea, el problema no es la mente, sino quién está en la mente, si el personaje o lo que yo soy, ¿no? Y el sentir tiene que ver más con las sensaciones, tiene que ver más con el notar, tiene que ver más con esa sensación de percibirme a mí consciente, ¿no? O sea, tú fíjate que el circuito siempre es el mismo, ¿eh? O sea, entra una idea a tu mente, ¿eh? La que sea, esa mente genera una emoción, la que sea, y esa emoción genera una sensación o una actitud corporal, ¿no? ujú, Si esto lo coge el personaje, pues tienes una idea de que yo no valgo, ¿eh? Que no porque sea cierta, sino porque tú te lo crees, y como yo no valgo, generas un sentimiento de incapacidad y automáticamente eres una persona inoperante que no se atreve a hacer nada. ujú, Entonces, el problema de los instrumentos siempre es quien los utiliza, siempre es quien los utiliza. Si el ujú, personaje o los utilizo yo conscientemente, ujú, tanto la mente como el sentir y como el notar y como el sentimiento también. ujú, Porque sentir se puede entender como sentimiento o también como sensación. ujú. Es interesante lo que estás diciendo porque mm, Blay decía, ocupa el lugar que te corresponde, tu verdadero lugar. ¿Cómo o para qué? Desde ahí pensar, desde ahí sentir y desde ahí actuar, ¿no?
Exacto, Desde exacto. tu verdadero lugar. Eso es. Hay que encontrarlo. Hay que buscarlo, pero cuando uno lo encuentra, fíjate que nosotros cuando estamos dormidos, que llamamos nosotros, tú estás identificado constantemente con lo que haces, con lo Mm, que sientes, mm, con lo que piensas, pero cuando encuentras tu lugar hay un yo que hace algo, o sea, hay dos cosas, un yo que hace algo, un yo que siente y un yo que piensa o reflexiona. ¿Eh? ujú, Ese es el lugar que la persona tiene que encontrar y ahí es donde radica la libertad del ser humano que hablábamos antes, justamente en ese yo que decide lo que hacer, que decide eh, lo que hacer con lo que siente y que decide reflexionar o ver algo, ¿no? ujú. Ese es el espacio a conquistar, sí. Ah, y por último, creo que es lo que él personificó, ¿no? En su vida, ¿no? El servicio a los demás. La idea del servicio hacia los demás. No venimos a esta tierra para servirnos, sino para compartir aquello que somos y hacer esto que es comunidad, ¿no? El servicio a los demás. Fíjate qué importante esto, ¿eh? Y si lo tuviéramos en cuenta, cuánto bien podríamos hacer en la sociedad en la que estamos. Mm, Lo que prevalece siempre es el dinero, el poder y demás. Entonces él lo que estaba diciendo es, oye, pon por delante al otro, no te pongas tú por delante de los demás, sino que desde lo que tú eres aporta mm, algo. De ahí la actitud positiva de la que él hablaba, ¿eh? Que esto sería actitud positiva. O sea, si yo tengo contacto con lo que yo soy, ¿vale? Pues entonces es momento de aportar al mm, entorno en el que estoy energía o realidad, o ujú, transformar la realidad, amor, unidad entre las personas e mm, inteligencia, luz. O sea, ya no es una espiritualidad egocentrada en me voy a autorrealizar yo, ujú, sino es una espiritualidad basada en qué es lo que yo puedo aportar en este mundo. ¿Y qué es lo que puedo aportar? Por lo mejor que tengo, pues eso, energía, eh, sentimiento, emoción e inteligencia. ujú. Amor e inteligencia. ¿Mm? Bien, Imanol, lo habíamos dicho al principio, la institución que organiza los actos conmemorativos de los 100 años, que se cumplen los 100 años del nacimiento de Antonio Blay, Fontcuberta. Tú lo presides, por cierto, no lo he dicho, pero eres terapeuta floral y orientador en crecimiento personal especializado en psicología yógica y meditación en el Ashram Naradeva de Segovia. No sé si me equivoco, lo he dicho bien o no. Sí, sí. Y habéis preparado una serie de actos que ya, bueno, en esta conversación, digamos que han empezado y que se van a extender durante todo el año. Mm. Mm, eh, ¿Me puedes hablar un poquito de esos actos? Y en todo caso, lo vamos a poner aquí donde la gente puede encontrar información de los lugares, las horas, bueno, todo lo que conlleva esto, pero ¿me puedes dar un poquito de datos? Sí, sí, nosotros hicimos un auto inaugural el 13 de enero donde explicamos todo lo que vamos a hacer, pero básicamente son tres actividades las que desarrollamos, que son charlas presenciales en diferentes sitios de toda España, o sea, en Barcelona, en Pamplona, en Madrid, en diferentes sitios, charlas presenciales para hablar justamente del centenario de Antonio Blay. Y luego también tenemos aulas virtuales a través del Zoom, que también las hacemos pues a lo largo del año. Y también unas entrevistas que hacemos a los ponentes que están justamente en ese acto virtual, ¿no? Ujú, Básicamente son estas tres actividades que vamos desarrollando a lo largo de todo el año y que concluyen con un acto final donde nos juntamos una serie de personas, una serie de ponentes para discutir pues, alrededor de la obra de Antonio Blay, ¿no? ujú, A ver, todos los actos son gratuitos, incluso este, y además en este a los asistentes se les va a regalar un libro, que es el libro el Ser, curso de psicología de la autorrealización. O sea, aparte de asistir gratuitamente, recibes este obsequio, este regalo para la persona. Y todo se puede ver, todas las actividades se pueden ver y seguir en la web del Centenario, que es www.centenarioantonioblay.com. Sí, básicamente, ¿eh? A grosso modo. bien. Bueno, por mi parte, agradecido, Antonio. Ay, perdón, Imanol, me quedo con la figura de Antonio Blay.
Yo creo que así rápidamente hemos tocado algunos aspectos del pensamiento de la obra de Antonio. No sé si quieres agregar algo más como para concluir. No, yo creo que básicamente está todo más o menos dicho, sí, sí, sí. Desde luego animar a la gente a animarse a leer a Antonio, a escuchar sus audios, a adentrarse en su obra y que si tienen interés nosotros tenemos una web que es www.autorrealizacion.org, donde ahí tenemos todos los audios de sus cursos que se pueden descargar de manera gratuita, que se pueden hacer socios de Azcas también de manera gratuita y sin ningún tipo de compromiso. O sea bueno, es una forma de empezar a ver un poco tanto su obra pues como las personas que estamos intentando divulgar esta obra tan extensa y tan magnífica de esta persona, tan relevante bajo mi punto de vista y que tanto bien puede hacer no solo por el proceso personal del ser humano, sino también por esa necesidad de darle un sentido a la sociedad y al colectivo en el que vivimos, ¿no? Ciertamente. Bueno, Imanol Cueto, que es el presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Conciencia y Autorrealización, que habéis tenido la magnífica idea de rendirle homenaje a Antonio Blay Foncuberta, que ha sido el precursor de la psicología transpersonal en España. Muchas gracias, Imanol. A ti, Y a los saludos. amigos que nos están escuchando hasta este momento, nuestro agradecimiento de siempre y la promesa, como es costumbre, de una próxima entrevista aquí en Tú mismo. Hasta entonces.